Buenas a todos. Hoy tengo que contaros algo que Jessica Bueno confesó en la última gala de Supervivientes All Stars que dejó a todo el mundo completamente sorprendido. Porque resulta que llevamos 2 meses viendo a Jessica en Honduras, compitiendo, sobreviviendo, pasándolo mal y pasándolo bien, y nadie sabía que estaba viviendo toda esa experiencia de una manera completamente diferente al resto de concursantes. Porque cuando Laura Madrueño le puso delante ese plato gigante de arroz con leche y esa hamburguesa que haría babear a cualquiera después de semanas de hambre, y le pidió que lo oliera, que disfrutara del aroma antes de decidir si iba a sacrificar su pelo por esa comida, Jessica soltó algo que nadie esperaba: no puedo oler, no tengo olfato. Y en ese momento todos nos quedamos congelados pensando: espera, ¿qué? ¿Cómo que no tiene olfato? ¿Es algo temporal, una gripe, una alergia de la isla? Pero no. Resulta que Jessica lleva toda su vida sin poder oler absolutamente nada. Tiene un trastorno que se llama anosmia congénita, algo que heredó de su madre, algo con lo que nació y con lo que ha tenido que aprender a vivir desde siempre. Y de repente todo cobra un nuevo significado, porque imagínate estar en Supervivientes, donde una de las pocas alegrías que tienes es cuando consigues comida de verdad y puedes oler ese aroma que te recuerda a casa, a civilización, a normalidad. Y Jessica nunca ha podido experimentar eso. Nunca ha olido el mar de Honduras, nunca ha olido la comida que tanto anhelaban, nunca ha olido nada. Y ha estado compitiendo en igualdad de condiciones que el resto sin que nadie lo supiera. Así que quedaos hasta el final porque vamos a desgranar exactamente qué es este trastorno, cómo ha afectado a la vida de Jessica, y por qué esta revelación nos hace verla con ojos completamente diferentes. Para entender la magnitud de lo que Jessica acaba de revelar, primero tenemos que entender qué es exactamente la anosmia congénita. Y voy a intentar explicarlo de la manera más clara posible sin ponerme demasiado técnico. La anosmia es básicamente la pérdida total del sentido del olfato. No es que tengas el olfato débil o que haya ciertos olores que no captas bien. Es que literalmente no puedes oler nada. Cero. Nada de nada. Es como si ese sentido simplemente no existiera para ti. Y cuando decimos congénita significa que es algo con lo que naces. No es que Jessica perdió el olfato en algún momento de su vida por un accidente o una enfermedad. No, ella nació así. Llegó al mundo sin esa capacidad. Y ha vivido toda su vida, desde bebé hasta ahora como adulta, sin haber experimentado nunca lo que es oler algo. No tiene ni siquiera recuerdos de olores porque nunca los ha tenido. Y esto pasa por un defecto en el desarrollo de los bulbos olfatorios o porque el epitelio olfatorio, que es el tejido que nos permite detectar olores, ha sido sustituido por epitelio respiratorio normal que no tiene esa función. Es un problema estructural en el sistema olfativo. Las señales de los olores simplemente no pueden viajar al cerebro porque falta el hardware necesario para procesarlas. Y en el caso de Jessica, como ella misma explicó hace un par de años durante su paso por Gran Hermano VIP, es hereditario. Su madre también lo tiene. Es un trastorno genético que se transmite de generación en generación. Así que Jessica creció viendo a su madre vivir sin olfato, y ella misma experimentando lo mismo, lo cual en cierto sentido debe haberle ayudado a normalizarlo porque tenía un modelo a seguir, alguien que le podía enseñar cómo navegar la vida sin ese sentido. Pero paremos un momento a pensar en lo que realmente significa vivir sin olfato. Porque para la mayoría de nosotros el olfato es algo que damos completamente por sentado. No pensamos conscientemente en él la mayor parte del tiempo. Simplemente está ahí, funcionando en segundo plano, dándonos información constante sobre nuestro entorno. Y no nos damos cuenta de cuánto lo usamos hasta que pensamos en no tenerlo. El olfato es el sentido que más directamente está conectado con la memoria y las emociones. Un olor puede transportarte instantáneamente a un momento específico de tu infancia. El perfume de tu abuela, el olor de las galletas que hacía tu madre, el aroma del mar en tus vacaciones de verano. Esos recuerdos olfativos son increíblemente poderosos y duraderos. Y Jessica nunca ha tenido acceso a eso. No tiene recuerdos asociados a olores porque nunca ha experimentado olores. Y luego está el tema de la comida. Para la mayoría de nosotros comer es una experiencia multisensorial. Sí, el gusto es importante, pero el olfato juega un papel enorme en cómo experimentamos los sabores. De hecho, se estima que hasta el 80% de lo que percibimos como sabor viene en realidad del olfato. Por eso cuando tienes la nariz tapada por un resfriado la comida sabe diferente. Más plana, menos interesante. Porque temporalmente has perdido ese componente olfativo. Jessica vive con esa experiencia reducida de la comida todo el tiempo. Y esto tiene implicaciones enormes, especialmente en un contexto como Supervivientes donde la comida es tan central,
tan importante, tan anhelada. Todos los demás concursantes, cuando consiguen comida de verdad después de días o semanas de arroz, lo primero que hacen es olerla. Cierran los ojos, inhalan profundamente, y disfrutan de ese aroma que les hace agua la boca antes incluso de probar el primer bocado. Es parte del placer de comer. Jessica nunca ha experimentado eso. Para ella la comida es puramente sobre el gusto y la textura. No hay esa anticipación olfativa, no hay ese momento de huele tan bien que no puedo esperar a probarlo. Y en Supervivientes, donde las recompensas de comida son tan valiosas, tan especiales, ella está experimentando esas recompensas de una manera fundamentalmente diferente al resto. Está obteniendo menos placer de ellas porque le falta ese componente sensorial completo. Y pensad en el momento específico donde esto salió a la luz. Laura Madrueño le estaba poniendo delante ese plato de arroz con leche y esa hamburguesa gigante. Y le dice a Jessica que lo huela. Es una petición completamente normal, algo que cualquier presentador haría para aumentar la tensión, para mostrar lo tentadora que es la recompensa. Pero Jessica tiene que decir no puedo. Y en ese momento debe haber sido un poco incómodo para ambas porque Laura obviamente no sabía que Jessica tenía este trastorno. Y algunos espectadores que vieron eso en directo probablemente pensaron que Jessica estaba resfriada o que tenía alguna alergia temporal de la isla. Porque cuando alguien dice, no puedo oler, tu primera asunción es que es algo temporal, algo que se va a pasar. No asumes inmediatamente que es una condición permanente de toda la vida. Así que hubo confusión inicial hasta que la gente empezó a investigar y a recordar que Jessica ya había hablado de esto antes. Y aquí es donde tenemos que reconocer algo importante sobre Jessica. Ella no hace un drama de esto. No se victimiza, no busca compasión, no lo usa como excusa. Simplemente lo normaliza. Es parte de quien es algo con lo que vive, y punto. No define su identidad completa, pero es un aspecto de su realidad que ha aprendido a manejar con gracia y naturalidad. Y esto queda muy claro en cómo habló del tema cuando le explicó más detalladamente en Gran Hermano VIP hace un par de años. Contó que empezó a cocinar hace 10 años porque tenía que cocinar para su hijo. Y como no podía oler, no podía simplemente confiar en su nariz para saber si algo estaba bien sazonado o si se estaba quemando. Tenía que desarrollar otras estrategias. Llamaba a su madre para pedirle recetas, e iba probando las comidas constantemente mientras cocinaba. Y con el tiempo, a través de la práctica y la experiencia, aprendió a cocinar muy bien. Desarrolló su paladar hasta el punto donde ahora puede detectar que le falta un plato simplemente probándolo. Puede identificar si necesita más sal, más especias, más acidez, lo que sea, todo basándose exclusivamente en el gusto sin ninguna ayuda del olfato. Es una habilidad impresionante que tuvo que desarrollar por necesidad, pero que demuestra su capacidad de adaptación. Y esto me hace pensar en algo más amplio sobre cómo los humanos nos adaptamos cuando nos falta un sentido. El cerebro es increíblemente plástico y adaptable. Cuando pierdes o nunca tienes un sentido, otros sentidos tienden a compensar. En el caso de Jessica, su sentido del gusto se ha vuelto más agudo, más sensible, más desarrollado de lo que sería si tuviera olfato normal. Es la forma que tiene su cerebro de compensar esa falta. Y probablemente otros sentidos también se han agudizado. Puede que su vista sea más atenta a los detalles visuales de la comida, a los colores, a la textura, a la presentación. Puede que su oído sea más sensible a los sonidos de cocinar, al chisporroteo de algo en la sartén que indica que está listo. Son todas formas de obtener información sobre su entorno que no dependen del olfato. Pero aún con toda esa adaptación, con toda esa compensación, hay cosas que simplemente se pierde. Y tenemos que ser honestos sobre eso. No poder oler tiene implicaciones más allá de la comida y los recuerdos. Tiene implicaciones de seguridad también. El olfato nos alerta de peligros. Hueles humo y sabes que hay un incendio antes de verlo. Hueles gas y sabes que hay una fuga antes de que explote algo. Hueles comida podrida y sabes que no debes comerla. Jessica no tiene ninguna de esas alertas olfativas. Tiene que confiar completamente en otros sentidos y en otras personas para ese tipo de información de seguridad. Si hay un incendio en casa no va a oler el humo, tiene que ver las llamas o escuchar la alarma. Si la comida está mala no va a olerlo, tiene que confiar en la fecha de caducidad o probarla y arriesgarse. Es una vulnerabilidad real que la mayoría de nosotros no tenemos que considerar. Y luego está el aspecto social de no poder oler. Vivimos en una sociedad donde los olores son parte de cómo nos presentamos. Usamos perfumes y colonias, nos preocupamos por nuestro olor corporal, comentamos sobre olores agradables o desagradables en nuestro entorno.
Y Jessica está completamente fuera de toda esa dimensión de la experiencia social. No puede oler su propio perfume, no puede saber si su desodorante está funcionando, no puede detectar si alguien más huele mal. Esto debe crear situaciones socialmente incómodas a veces. Porque aunque Jessica no puede oler, los demás sí pueden. Así que tiene que ser extra consciente de su higiene personal de maneras que alguien con olfato normal puede verificar fácilmente. Tiene que confiar en productos, en rutinas estrictas, en feedback de gente de confianza que le diga si todo está bien. Es una capa extra de ansiedad social que la mayoría de nosotros no experimentamos. Y pensad en todas las experiencias que damos por sentado que están centradas en el olfato. Ir a una panadería y oler el pan recién hecho. Caminar por un jardín y oler las flores. Abrir una caja de pizza y ser golpeado por ese aroma que te hace salivar instantáneamente. Oler a tu bebé recién nacido. Oler el perfume de tu pareja. Todas estas son experiencias que conectan profundamente con nuestras emociones y que Jessica nunca ha tenido. Y no es que esté viviendo una vida menos plena necesariamente. Es que está viviendo una vida diferente, con un conjunto diferente de experiencias sensoriales. Probablemente aprecia cosas que nosotros pasamos por alto porque para ella son más salientes, más importantes. Quizás las texturas de la comida son más significativas para ella que para alguien que puede oler. Quizás la belleza visual de un paisaje tiene más impacto porque no está distraída por olores ambientales. Pero volvamos a supervivientes específicamente. Porque ahora que sabemos que Jessica tiene anosmia congénita, su experiencia en la isla cobra un significado completamente nuevo. Pensad en todas las cosas en Honduras que tienen olores distintivos. El mar. La vegetación tropical. El humo de la hoguera. El sudor de estar en un clima caluroso sin duchas frecuentes. Los animales. Todo eso es parte de la experiencia sensorial de estar en los Cayos Cochinos. Y Jessica está completamente ajena a esa dimensión de la experiencia. Para los demás concursantes el olor del mar probablemente es constante, reconfortante para algunos, abrumador para otros. El olor a humo probablemente se les mete en la ropa y el pelo y no se lo pueden quitar. El olor a sudor y falta de higiene después de semanas en la isla probablemente es algo con lo que todos tienen que lidiar y que afecta la convivencia. Y Jessica está completamente fuera de todo eso. No le molestan esos olores porque no los percibe. En cierto sentido esto podría ser casi una ventaja en supervivientes. Uno de los aspectos más desagradables del programa para muchos concursantes es precisamente los olores. El olor a suciedad, a cuerpo sin lavar, a ropa que lleva semanas sin cambiar. Es parte de lo que hace que la experiencia sea tan dura. Y Jessica está inmune a eso. Puede estar igual de sucia que todos los demás pero no la molesta olfativamente porque no huele nada. Pero por otro lado también se pierde las pocas alegrías olfativas que hay. Cuando consiguen comida de verdad, los otros concursantes tienen ese momento de «oh Dios mío, huele tan bien», que añade a la satisfacción. Jessica no tiene eso. Cuando están cerca de flores tropicales o frutas frescas, los demás pueden disfrutar de esos aromas naturales. Jessica no. Así que es un trade-off. Se ahorra lo malo pero también se pierde lo bueno. Y lo que me parece admirable es que Jessica ha navegado todo el concurso sin hacer esto un tema. No ha pedido consideraciones especiales. No ha usado su condición como excusa o como forma de conseguir simpatía del público. Simplemente ha competido como todos los demás, adaptándose donde es necesario y siguiendo adelante. Eso habla muy bien de su carácter y su resiliencia. Y ahora que estamos en la recta final del concurso, con Jessica habiendo conseguido ser líder esta semana, lo cual es un logro enorme para ella después de haber estado nominada varias veces, podemos apreciar todavía más su trayectoria. Ha pasado de ser una concursante en peligro a ser líder. Ha demostrado que puede ganar pruebas, que puede formar alianzas, que puede sobrevivir en las condiciones más duras. Y todo eso mientras navega el mundo de una manera fundamentalmente diferente al resto. También quiero hablar un momento sobre la visibilidad que esto da a la anosmia como condición. Porque no es algo de lo que se hable mucho. No es tan conocida como otras discapacidades o condiciones. Mucha gente probablemente ni siquiera sabía que existía antes de que Jessica lo mencionara. Y el hecho de que ella hable abiertamente sobre esto ayuda a normalizar la condición y a educar al público. Hay mucha gente que vive con anosmia, ya sea congénita como Jessica o adquirida por diversas razones como infecciones, trauma craneal o efectos secundarios de medicamentos. Y para muchas de esas personas probablemente es reconfortante ver a alguien como Jessica viviendo una vida plena y exitosa, compitiendo en un reality show extremo,
siendo madre, siendo modelo, haciendo todo lo que hace sin que la falta de olfato la defina o la limite significativamente. Y esto me lleva a una reflexión más amplia sobre la discapacidad y cómo la entendemos. Porque la anosmia técnicamente es una discapacidad sensorial. Pero no es una que nos venga a la mente típicamente cuando pensamos en discapacidad. No es visible, no requiere ayudas técnicas o adaptaciones obvias del entorno. Es invisible. Y eso significa que la gente como Jessica navega el mundo sin que nadie sepa que tienen esta condición a menos que elijan revelarlo. Y eso tiene pros y contras. Por un lado significa que no enfrentan el tipo de discriminación o estigma que a veces viene con discapacidades más visibles. Nadie las trata diferente porque no saben. Pero por otro lado también significa que sus necesidades pueden ser ignoradas o malentendidas. Como cuando Laura le pidió a Jessica que oliera la comida sin saber que no podía. Son esos pequeños momentos donde tener una discapacidad invisible significa que constantemente tienes que estar explicando y educando a la gente sobre tu condición. Y Jessica lo hace con tanta gracia y normalidad que es inspirador. No se ofende cuando alguien asume que puede oler. Simplemente explica tranquilamente que no puede y sigue adelante. Es un modelo de cómo manejar una diferencia personal de manera madura y sin drama. También es interesante pensar en cómo esta condición puede haber influido en sus elecciones de carrera. Jessica es modelo, una profesión donde lo visual es primordial. Y quizás el hecho de que su mundo sensorial esté tan centrado en lo visual la hizo gravitar naturalmente hacia una carrera que valora exactamente eso. Es especulación, pero es una posibilidad interesante de considerar. Y en cuanto a ser madre, que es probablemente el rol más importante en su vida, debe haber aspectos donde la falta de olfato presenta desafíos únicos. Los bebés tienen un olor distintivo que muchas madres encuentran reconfortante y que ayuda con el bonding. Jessica no tiene acceso a eso. No puede oler si el pañal necesita ser cambiado, tiene que confiar en inspección visual o simplemente cambiarlos en un horario. No puede oler si su hijo se ha hecho caca encima cuando es pequeño. Son pequeños desafíos que tiene que navegar de maneras diferentes. Pero claramente lo hace exitosamente porque sus hijos están bien cuidados y ella es una madre dedicada y amorosa. Es otro testimonio de su capacidad de adaptación y de encontrar formas alternativas de hacer las cosas que funcionan para ella y su familia. Y volviendo a ese momento en Supervivientes donde todo esto salió a la luz, lo que me encanta es la naturalidad con la que Jessica lo dijo. No fue un gran anuncio dramático. No fue una revelación cargada emocionalmente. Fue simplemente no puedo oler dicho de la manera más casual del mundo. Como quien dice no me gusta el chocolate o soy alérgica a los gatos. Es un hecho sobre ella, no una tragedia, no algo que necesita compasión. Solo información. Y esa actitud, esa normalización de algo que para muchas personas sería devastador perder, es realmente el mensaje más poderoso de todo esto. Jessica está mostrando que puedes vivir una vida completa, feliz, exitosa sin uno de los 5 sentidos. Que puedes adaptarte, que puedes compensar, que puedes encontrar placer y significado en las cosas que si tienes en lugar de lamentarte por lo que te falta. Y para cualquiera que esté viendo que tiene anosmia, ya sea de nacimiento o adquirida recientemente, Jessica es un ejemplo perfecto de que esto no te define. No te limita de maneras fundamentales. Sí, cambias cómo experimentas el mundo, pero sigues siendo capaz de todo. Puedes ser madre, puedes tener una carrera exitosa, puedes competir en Supervivientes, puedes hacer lo que te propongas. Y con esto cerramos este tema fascinante. Jessica Bueno nos ha dado una ventana a una forma diferente de experimentar el mundo, y lo ha hecho con tanta gracia y normalidad que es realmente admirable. Dejadme en los comentarios qué pensáis. ¿Conocíais la anosmia antes de esto? ¿Conocéis a alguien que no pueda oler? ¿Cómo creéis que sería vuestra vida sin olfato? Quiero leer todas vuestras opiniones porque este es un tema que da para mucha reflexión. Y si os gustó el vídeo ya sabéis, like, suscripción, y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!